otro punto es sobre los grupos de derechos. Muchas veces venimos de una historia, una larga historia de pensar en sobrevivencia, en supervivencia, en educación y salud, pero los derechos de los niños van mucho más allá de eso. Tienen que ver con protección de violencia, como otros han mencionado, con participación. Entonces, tenemos que empezar a cambiar el chip y pensar de forma integral. La siguiente, por favor. Bueno, no voy a hacer el diagnóstico, creo que otros colegas lo han hecho. Destaco lo que 55% de los menores de 5 años se encuentran en situación de pobreza, según datos otra vez de UNICEF y Coneval. Ahí se puede ver la distribución que lamentablemente esa encuesta no nos da para menores de 5, pero se puede ver obviamente los estados más oscuros del país es donde se concentra la pobreza infantil de mayor concentración. También destaco para visibilizar un poco esas brechas. 30% de los niños de 3 a 5 años no recibieron educación preescolar. Yo creo que Bob Myers también nos presentó un poco el desglose por edad, mucho menos a edad de 3, por ejemplo, de 5. Podemos debatir si deben de estar en la escuela a los 3 años o no, pero lo que sí vemos es que no les llegan muchos programas del gobierno. La siguiente, por favor. Bueno, aquí otro punto, 1.5 millones, ya muchos lo han dicho, desnutrición crónica, 13.6%, y el riesgo de morir de niños indígenas es casi el doble de niños no indígenas. Abajo rápido esta gráfica nos muestra desnutrición crónica, que es bajo talla. Eso tiene un impacto, sé que lo han dicho, pero siento que no lo podemos decir suficientemente con frecuencia, que eso tiene un impacto en toda la vida. Esa es el bajo talla que no les permite aprender y desarrollar y realizar todo su potencial. Y está pasando con 1.5 millones de mexicanos y mexicanas. La siguiente, por favor. Perdón, la gráfica, el anterior, solo para decir, en amarillo es la desnutrición crónica en zonas rurales, comparado con el urbano, que es la rosa, nada más para destacar que es un fenómeno mayoritariamente rural y que nos está costando un poco cerrar la brecha. La siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a mostrar una evidencia que estamos desarrollando conjuntamente con el PNUD, también de las Naciones Unidas. Aquí se ve la distribución de la población por décil de índice de desarrollo humano, que es una forma de ver equidad en la distribución del gasto, ¿no? Perdón, ahorita en la distribución de la población. Entonces, el más oscuro que está abajo es la distribución de primera infancia. Es el porcentaje del total de cada quintil de ingreso que representa los menores de 5 años. Entonces, en el décil más bajo de desarrollo humano, vemos que es mayoritariamente niños y niñas de menores de 5 años. La próxima, por favor. Ahí vemos ahora sí el gasto, eso es per cápita en desarrollo humano. Es una metodología que tiene el PNUD para ver este tema. Se divide entre educación, que es el más oscuro, que está por abajo, seguido por salud, que es el del medio, y lo que es transferencias monetarias, que incluye tanto cosas como Prospera como subsidios. Y se ve otra vez, el primero a la izquierda es primera infancia, luego edad escolar, que es de 6 a 11, adolescente sigue 12 a 17 y luego adultos. Lo que se ve per cápita, que estamos gastando la mitad en primera infancia que en adolescencia, a pesar de lo que todos han dicho y creo que todos estamos de acuerdo sobre la rentabilidad de invertir en esa población, no lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo un poco más por lo de preescolar, se ve un poco más gasto en educación, pero en lo mismo en todas las edades de salud, aunque en términos de salud y nutrición es una etapa crucial. La siguiente. Eso es en la misma gráfica, nada más gasto total, millones de pesos. No se ve mucho mejor, las mismas columnas y divisiones, y se ve en los puntitos de arriba que son el IDH, o sea, el índice de desarrollo humano por grupo. Es decir, en primera infancia tenemos menor índice de desarrollo humano y gastamos menos,
y sabemos que es más rentable. La siguiente, por favor. Ahí vamos por los subtemas. Si se ve lo de arriba es lo de educación. Estamos viendo qué tan progresivo es el gasto. Vemos que en el caso de educación, adultos en morado, niños o menores de 18 en azul, vemos que es regresivo en los dos casos, gasto en educación, aunque más para adultos. Sigue lo de salud, que es casi igual, o sea, no es ni pro rico ni pro pobre. Transferencias que no incluye Prospera, que dice oportunidades porque son datos de 2011 de la INEGI. Se ve que las transferencias son muy regresivos además, y que Prospera, que es el único gasto que en este rubro que se ve progresivo, es más progresivo para adultos que para niños, ¿no? La siguiente, por favor. Unas propuestas con base en esa evidencia, tomando en cuenta la coyuntura que enfrentamos con la nueva ley y el presupuesto en base cero. Lo que hemos visto en UNICEF, en el mundo y toda la experiencia que tenemos de trabajar en este tema tan importante por todos los países del mundo, es que requiere una voluntad política. Esa política para primera infancia tiene que venir desde arriba. Como bien dijo Juan Martín, tenemos esa oportunidad en ese momento con la ley que lo convoca el Consejo sobre este tema, el presidente del país. Sin embargo, hay que hacer una prioridad a la primera infancia. Hemos visto muy buenas políticas de Colombia, vamos a ver un muy buen ejemplo de Chile, y sabemos que eso es un ingrediente crítico. Acciones específicas, me dio mucho gusto ver antes el doctor Xavi y los ejemplos de visitas domésticas. Nosotros también vemos que eso es un elemento muy importante de que alguien llegue a la casa y que explica, ustedes tienen acceso o derecho a todas esas políticas y programas. Así se inscribe en cada uno de ellos para asegurar que la gente está tomando realmente lo que pueden de la oferta que ya existe. Y coordinación de la oferta de políticas sería el resultado. Un sistema nominal de vigilancia con mayor información. Hemos visto ya en presentaciones anteriores que nos falta mucha información sobre primera infancia. ¿Cómo vamos en desarrollo? Tenemos buenos datos de nutrición, aunque podrían ser más frecuentes, pero nos falta otra información. Comento que con el Instituto Nacional de Salud Pública este año, UNICEF está en proceso de levantar una encuesta nacional sobre derechos de la infancia que por primera vez aplica un módulo de desarrollo infantil y lo extiende, que normalmente es de niños y niñas de 4 a 5 años, y lo extendimos hasta niños de 1 año, o sea, de 1 a 5 años, con pruebas específicas para desarrollo para cada grupo etario. Entonces yo creo que eso va a ser un paso importante que se puede tomar en cuenta en esa nueva estructura de la ley. Y el último punto del objetivo de la estrategia tiene que ser empoderar a las familias. Finalmente, con que va una vez cada 6 meses a una consulta de niño sano, finalmente quien está día a día con esos niños y niñas son sus familias. Y les tenemos que decir que no es un tema clínico, que no es un tema que hay que tener una maestría para hablar con tus niños, para cantar con ellos o hacer dibujos. Esas son cosas que cada uno de nosotros podemos hacer, mamás y papás, y podemos vigilar y ver cómo van en su desarrollo y buscar un apoyo si vemos que algo sale un poco de la norma. La siguiente. Bueno, con base en la nueva ley y aprovechando que está Gonzalo en la mesa, tengo unas tareas aquí para INEGI y para CONIVAL. Ya que lo tengo cautivo aquí. INEGI, tenemos que generar un sistema de información, lo exige la ley, el país lo tiene que hacer. Tiene que tomar en cuenta todas las desagregaciones que necesitamos, que sea indígena, rural, niños, niñas o en zonas del país, pero también grupos etarios, para no pensar que la respuesta a través de educación, por ejemplo, es suficiente cuando los menores de 3 ni entran y un porcentaje bajo de los de 3 años entran, ¿no? Tenemos que pensar más allá de esa estructura y necesitamos la información de forma frecuente,
desagregable y de calidad para hacerlo. Ahora, Coneval, le pido también, en nombre de UNICEF, tomar en cuenta esas dimensiones de distribución de los programas. No es solo evaluar el impacto de los programas, pero si están tocando todos los grupos de derechos a cual el país se ha comprometido una y otra vez, y si estamos llegando a los niños de mayor desventaja, a todos los niños, y no son los mismos y las mismas que se quedan afuera en un tema que en otro. Tenemos que ver la forma de ver dónde está la brecha y si efectivamente la estamos cerrando. La próxima. Y ya, últimamente, cuando se habla del presupuesto de base cero, yo creo que hay que seguir en la abogacía para ver que esos recortes presupuestarios y nuevas estructuras no afecten a la primera infancia. Ya vimos que gastamos muy poco, no de forma equitativa, y aún per cápita no es mucho, no estamos cubriendo todos los derechos. Entonces no podemos cortar, al contrario, tenemos que invertir más, donde faltan recursos y dirigir efectivamente las políticas a poblaciones en desventaja cuando se trata de reducir la pobreza. Y por último, la investigación. Este foro es un muy buen ejemplo de toda la investigación que existe en el país. Hay que usar y basarnos en esa investigación, en la formación de políticas públicas para este tema. Se pueden contar con UNICEF, obviamente, y muchos otros actores. Es una política rentable, es vinculada a la productividad, que es algo que hemos conversado también con el Instituto Mexicano de Competitividad, que eso sea el gasto en la infancia y su documentación sea un elemento del índice estatal de competitividad, porque finalmente, aunque los niños tienen derechos y por eso lo tenemos que hacer, también resulta que está vinculado a la productividad y a mejor rendimiento de la economía. Entonces, muchas gracias. Gonzalo, varios de los presentes nos dejaron tarea de la UNICEF, que habrá que cumplir. Hay muchas maneras de enfrentar este tema. Muchos lo hacemos a través de revisar bases de datos, tanto del impacto de los programas como la asignación de recursos. Pero otra es el trato directamente con la población objetivo de la que estamos hablando, que son los niños. Y tenemos el privilegio de que la maestra Julieta Guzmán se ha desempeñado como directivo y docente frente a grupo de nivel preescolar, pero también tiene la dimensión de la investigación rigurosa que hace Mexicanos Primero, donde ella es responsable del proyecto de primera infancia. Maestra, por favor. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Gracias a las personas de Un Kilo de Ayuda por la invitación. Bueno, el gasto público, como sabemos, es uno de los principales instrumentos de política pública, sobre todo en los países democráticos. Y en el caso de la primera infancia, el uso o no de los recursos habla del compromiso del Estado con su obligación de garantizar los derechos de la población más joven. En esta intervención no buscamos hacer como un análisis exhaustivo, sino solamente dar un marco de lo que nosotros consideramos es un buen gasto para ampliar la discusión o la conversación sobre cómo sería un buen gasto en primera infancia. La siguiente, por favor.